La dinámica era que con el transcurso de las otras clases íbamos a ir desarrollando ese esquema general que se había dado. Eso es lo que habíamos hablado en la última clase. Pero la clase anterior a esa, ustedes recordarán, Eli Goldman se había quedado con un tema general que lo habíamos interrumpido por la clase anterior que había dado mi persona para poder desarrollar el esquema general. Hoy retomaríamos con Eli Goldman, que era lo que yo ya no había podido en la clase anterior dar el tiempo. Habíamos desarrollado cuál es el tema de la demanda, el tema del emplazamiento y el tema de las excepciones previas y excepciones dilatorias para ir continuando con el desarrollo de ese esquema. Entonces, sin mayor preámbulo, porque acá el tiempo no nos alcanza realmente, es muy corto el tiempo, entonces voy a dar la palabra a Lee Goldman Sandoval, que ustedes ya lo han escuchado, para que pueda ir desarrollando de manera magistral con todos esos conocimientos que él tiene y poder desarrollando los temas en base a lo que teníamos. Buenas tardes, compañeros. Cualquier duda, comentario, yo estoy respondiendo en el chat para ir aprovechando el tiempo. Incluso dudas que tengan, yo puedo ir desarrollándolas también en el chat para que vayamos avanzando y así pues vayamos aprovechando el tiempo. Muy buena tarde, compañeros, nuevamente. Y Lee Goldman, muy buena tarde. Un gusto saludarle, que Dios le bendiga y qué bueno verla por este medio. Lo dejo en el uso de la palabra. Gracias, licenciado. Muy buenas noches y buenas noches, compañeros. En primer lugar, quisiera que por favor alguien me confirmara que me escuchan correctamente, que me escuchan bien. Sí, licenciado, perfecto. Excelente. Gracias, compañeros. Entonces, lo mismo de las otras veces, ¿verdad, compañeros? No tengan pena de en cualquier momento, tal vez voy a decir la palabra interrumpir, pero realmente no estarían interrumpiendo, pero para entendernos, digamos que no tengan pena ustedes de interrumpir y preguntar en cualquier momento. Usted solo encienda su micrófono y hace la pregunta si algo no quedó claro. Si ustedes consideran que voy muy rápido y el tema previo no quedó claro, ustedes me dicen y regresamos al tema que ya hayamos pasado. Entonces, como ya lo indicó el licenciado, el día de hoy vamos a continuar con el tema de las excepciones, tanto previas como perentorias, y también les mencioné que si bien es cierto, la ley no regula que existan las excepciones mixtas, sin embargo, en la doctrina y en la doctrina legal también, porque hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, aquí tengo a la vista la resolución de fecha 6 de noviembre de 2007, perdón, resolución de fecha 17 de febrero de 2009, dentro del expediente 3695-2008, la Corte de Constitucionalidad sí hace la clasificación de excepciones previas, perentorias y mixtas, ¿verdad? La ley no vamos a encontrar que nos diga excepciones mixtas, pero en la doctrina nos explica qué son las excepciones mixtas y les repito, la Corte de Constitucionalidad también ha resuelto y ha hecho esa clasificación de excepciones mixtas. Sin embargo, a manera de retroalimentación, yo pediría que si alguien quiere participar y decirme, ya si vemos que no hay quien quiera participar o que falta algo por ahí, pues ya lo digo yo. Sin embargo, si alguien quiere voluntariamente decirme lo que se recuerde de cómo es el proceso ordinario, cuáles son las etapas del proceso ordinario. Si usted quiere, no me diga plazos, solo cuáles son las etapas, ya después le agregamos plazos y ya por último, si quieren, les agregamos algunas incidencias que tiene el proceso ordinario antes de iniciar ya con el tema de las excepciones. Entonces, alguien que quiera participar y decir o mencionar cuáles son las etapas del juicio ordinario. O pregunto yo. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo por acá las etapas del juicio ordinario son: número 1, la presentación de la demanda; número 2, las actitudes del demandado; número 3, apertura a prueba; número 4, vista; número 5 sería autos para mejor fallar, que puede que se dé o no se dé, no siempre se da, ¿verdad? Y la sentencia. Exacto. La forma normal de terminar
un proceso o de terminar un juicio es mediante una sentencia. Esa es la forma normal. Sin embargo, ya en su momento se van a abordar cuáles son las otras formas o formas anormales, como también se le denomina, de terminar un proceso. Pero la forma normal, como bien lo dijo usted, es a través de la sentencia. Entonces, recapitulando lo que decía la compañera, efectivamente, la primera etapa es la presentación de la demanda. Presentada la demanda, se emplaza al demandado para que él tome una actitud, y esa sería la segunda etapa, la actitud del demandado. Habiendo el demandado tomado una actitud, entonces ya se abre a prueba, donde se van a diligenciar los medios de prueba que hayan sido ofrecidos o propuestos tanto por el demandante como por el demandado. Posteriormente a que se abrió a prueba, se señala audiencia para la vista, y después de la vista es la sentencia. Ese sería el proceso sin incidencias. Si hablamos del proceso con incidencias, entonces ahí sí ya tendríamos que hablar del periodo de prueba extraordinario, de las excepciones y del auto para mejor fallar. Entonces, ya la compañera Heidi nos hizo el favor de mencionarlo, el proceso de manera general. ¿Alguien puede mencionar el proceso o las etapas del proceso? Mejor si es sin ver sus anotaciones, lo que sepa, ¿verdad? Ahora, si las quiere ver, pues también se vale. Pero alguien que quiera mencionar las etapas del proceso, indicando esas incidencias, como ya lo dije, en su orden, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Que el periodo extraordinario de prueba, el auto para mejor fallar y la presentación de excepciones previas. ¿Alguien lo desea hacer? Licenciado, fíjese que a mí no me quedó muy claro lo que son las excepciones previas y perentorias. Entonces, pues yo creo que en esta clase lo vamos a terminar de entender. Pero, por ejemplo, como usted dice, ¿verdad? En el término extraordinario, este es un proceso que no se lleva en todos los procesos. Este se da, según entendí, si es que en el proceso tenemos que aportar pruebas que son del extranjero, ¿es correcto? Así es. Ok, gracias, licenciado. De nada. Bueno, sí, ahorita, el día de hoy va a ser el tema de las excepciones, ¿verdad? Pero ahorita solo para hacer una tipo de retroalimentación y que tengamos siempre presente de las etapas del juicio ordinario. Entonces, insisto, ¿alguien me puede mencionar las etapas del juicio ordinario indicándome esas incidencias que pueden darse o no pueden darse dentro del proceso? Y si no, pregunto yo a dedo. Veamos, Jesús, ya que estamos todavía recién pasada la Semana Santa, compañero Jesús, ¿me puede mencionar usted las etapas del juicio ordinario? Yo, ¿verdad? Las por favor. No estoy de acuerdo. Indicando las incidencias, indicando esas incidencias que pueden darse o que no pueden darse. La verdad, licenciado, no sería la rebeldía, el allanamiento. No, esas son las actitudes, que puede tomar el demandado. Ahí una compañera lo puso en el chat, pero es mejor si participa. No me acuerdo, licenciado, ¿para qué lo voy a mentir? No hay pena, compañera. No se preocupe. Ok, Patricia. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Fíjese que ahorita, pues, la verdad, estaba viendo mis apuntes también, pero no me acuerdo. Ok, las incidencias, o dígame las etapas que usted se recuerde del juicio ordinario. ¿Qué etapas recuerda usted que lleva el juicio ordinario? Pues las que comentaba la compañera, ¿verdad? La presentación de la demanda, el emplazamiento,
las actitudes del demandado, la apertura a prueba, la vista, los autos para mejor fallar y por último, pues siempre sería la sentencia, ¿verdad? Ok, muy bien. Gracias compañera. ¿Alguien puede agregar algo más dentro de lo que ya mencionaron las compañeras hace un momento? Las excepciones previas, ¿no? Exacto. Las excepciones previas sería una incidencia, porque eso puede darse o puede no darse. El auto para mejor fallar es una incidencia, porque puede darse o puede no darse. Y el periodo extraordinario de prueba puede darse o puede no darse. Entonces, por eso a eso se le llaman incidencias. El proceso normal es presentación de la demanda, emplazamiento, actitudes del demandado, prueba, vista, sentencia. Ese es el proceso. Si lo decimos con incidencias, entonces tendríamos que decir presentación de la demanda, presentación de excepciones previas, actitudes del demandado, apertura a prueba en periodo extraordinario y periodo extraordinario de prueba, vista, auto para mejor fallar y sentencia. ¿Ok? Entonces ese ya es el juicio. ¿Alguien me puede mencionar ahora ya las etapas, pero indicando los plazos que lleva cada una de estas etapas? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sería en el emplazamiento, en los primeros 6 días, tenemos las excepciones previas. Uh-huh. El emplazamiento es por 9 días. La actitud del demandado es la siguiente etapa. Y luego tenemos la apertura a prueba en los 30 días. Se abre a prueba por el plazo de 30 días. 30 días, correcto. El término extraordinario en las incidencias que usted mencionaba es de 120 días. Que serían Puede 90 ampliarse días. el plazo de prueba hasta por 120 días. Correcto. Entonces, le pregunto, si ampliamos el plazo por 120 días, ¿significa que 30 más 120 serían 150? No, serían 90 días. No, exacto. A esos 120 tienen que ir incluidos los primeros 30 días. Ahora, aquí tal vez solo quiero acotar algo. El plazo normal de prueba, el plazo ordinario es de 30 días. Esos 30 días se pueden ampliar por 10 días más cuando alguna prueba no se haya podido diligenciar que haya sido por una causa atribuible al juzgado. Si por cuestión del juzgado no se puede diligenciar una prueba, entonces ese plazo de 30 días se puede ampliar por 10 días más. Sigue siendo el periodo ordinario y entonces el plazo sería de 40 días. Pero esos 10 días es sí y solo sí por una causa ajena al tribunal o atribuible al tribunal no se pueda diligenciar ese medio de prueba. Y si hay algún medio de prueba que provenga del extranjero, entonces ahí se amplía el plazo de prueba hasta por 120 días. Es decir, que a los 30 días del plazo ordinario le sumamos 90. Ahora, si a los 30 días le habíamos ampliado los 10 porque no se había podido diligenciar un medio de prueba, y entonces el plazo extraordinario nos queda de 80. La cuestión está que siempre el plazo extraordinario es máximo 120 días, incluyendo los primeros días del plazo ordinario de prueba, ¿ok? Entonces, después de la prueba, ¿cuántos días es para la vista, compañero? Serían 15 días, licenciado. 15 días. Posteriormente, ya si va por la vía de la incidencia de auto para mejor fallar, otros 15 días. Y ya para la sentencia, 15 días también. excelente. Exactamente. Así es como lo indicó el compañero. Presentada la demanda, se le notifica al demandado. De conformidad con la ley del organismo judicial, los plazos empiezan a correr al día siguiente de haberse notificado una resolución. Entonces, si se presenta la demanda, se le debe dictar una resolución
Y esa resolución, donde se admite para su trámite la demanda, tiene que notificarse. A partir de la notificación, entonces, a partir de la notificación, empieza el emplazamiento para que el demandado tome una actitud. Ese emplazamiento es de 9 días, pero dentro de los primeros 6 días de esos 9 que se le dieron, el demandado puede interponer excepciones previas, ¿verdad? El demandado, si quiere, las interpone. Si el demandado no quiere, no las interpone. Pero dentro de los 9 días sí tiene que tomar una actitud. Ludwig, no, si quiere, sí, Ludwig, ¿cuáles son las actitudes que puede tomar el demandado? Buenas tardes, Lick. Disculpe, dice que voy saliendo de aquí del trabajo. No tenga pena, pero no se preocupe, compañero, está bien. Adelante. Una pregunta. Una de ellas es allanarse a la demanda. Ok, el allanamiento es uno. ¿Cuál era su duda? Mire, en la presentación de la demanda se da un auto, ¿verdad? Que es de 24 horas, ¿cierto? Se dicta una resolución y recordemos que ya vimos las clases de resoluciones, decretos, autos y sentencias. Los decretos son resoluciones de mero trámite. Aquí lo que se va a dictar es un decreto, porque lo que va a hacer es darle trámite a la demanda. Entonces es un decreto lo que se dicta, no es un auto, es un decreto. Okay. Va, y posterior a eso ya viene el emplazamiento. Se le notifica. O sea, al momento de... yo no sé si usted hizo su tarea, no, pero sí si usted hizo su tarea, ok, sí, si usted hizo su tarea y qué bueno que la hizo, al momento de que usted ve el expediente, después de la demanda, hay una resolución del juzgado. Y en la resolución del juzgado, por lo general, son así. Se tiene por recibida la demanda presentada por el señor tal y tal. Se tiene por indicado el lugar para recibir notificaciones. Se toma nota del auxilio y procuración con el cual actúa el demandante. Y dice, y en uno de los puntos pone, se emplaza al demandado por el término común de 9 días. Entonces esa resolución se le va a notificar al demandado, ¿verdad? Ya cuando se le notifica esa demanda, esa resolución, que va junto con la copia de la demanda, porque recordemos que al presentar la demanda hay que adjuntar una copia que se le va a entregar al demandado. Entonces el demandado, al momento que se le notifica, ahí empiezan los 9 días, ¿verdad? Al día siguiente, dice la ley del organismo judicial. Ahí empiezan a correr los 9 días del plazo del emplazamiento. Ok, ahí estamos. Gracias, Lick. Sí, ok, ¿verdad? Pero la misma resolución lo dice, se emplaza al demandado, ¿verdad? Para que tome una actitud. Entonces, estábamos en las actitudes del demandado. ¿Alguien me puede mencionar cuáles son las actitudes del demandado? Rebeldía, allanamiento, contestación en sentido negativo. Reconvención. Continúe. Contestación en sentido negativo y reconvención, como dijo la compañera. Ok, tenemos 5, ¿verdad? La rebeldía es que el demandado simplemente no conteste. Se haga el loco y no responda a la demanda, ¿verdad? Entonces, a solicitud de parte, el demandante, el actor, tiene que decirle al señor juez, en virtud de haber transcurrido el plazo de los 9 días que se le otorgó al demandado y el demandado no contestó la demanda, se le solicita que se le declare rebelde al demandado, ¿verdad? Y el juicio va a continuar. ¿Por qué? Porque el demandado no respondió, no contestó.
Entonces eso se le llama rebeldía, está rebelde, o como lo dice la doctrina, contumaz, la contumacia, la rebeldía o contumacia, y al que no responde, en este caso es rebelde o contumaz, ¿ok? Posteriormente tenemos el allanamiento, es cuando el demandado dice, mire, si es cierto, acepto las pretensiones del actor, independientemente de los hechos, o puede aceptar los hechos y también las pretensiones, o simplemente aceptar las pretensiones, pero el actor dice, el demandado dice, sí, acepto lo que el demandante me está pidiendo, acepto lo que el actor me está pidiendo y me allano. Número 3, el demandado dice, contesta en sentido negativo diciendo, no acepto lo que el actor está pidiendo. O sea, lo está contestando en sentido negativo, le está rechazando las pretensiones. Solo hay alguien por ahí que tiene su micrófono encendido, compañeros. Sí, es que la Mara se recuerda. Ok, entonces... Juan Carlos, tu micrófono. Juan Carlos Muñoz, favor de apagar su micrófono. Juan Carlos. Yo siempre, o sea, como siempre, yo... Ahí está, yo creo que ya creo que lo pudo apagar. Entonces, contestación en sentido negativo, el demandado dice, yo no estoy de acuerdo con las pretensiones del actor. Me opongo a lo que él está pidiendo, ¿ok? No estoy de acuerdo con eso. La cuarta actitud es decir, yo no estoy de acuerdo, pero además presento mis excepciones perentorias. Y la número 5 es la reconvención, o como se le puede denominar de otra forma, es contrademandar al demandante. ¿Ok? Esa es una clase de excepción, ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, esas son las actitudes del demandado. Antes de ya cerrar con esto, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda de esto? ¿De las etapas del proceso? Buenas noches, licenciado. Yo tenía una consulta, adelante, no sé si es lo mismo, disculpe. Fíjese que yo estaba haciendo el trabajo del expediente, está algo largo, la verdad, cansado, porque es a mano. Pero se aprende, está bonito, pero se aprende. está bonito. Fíjese que yo tenía una consulta, digamos, en lo de, ponen las partes, digamos, una excepción previa. El secretario revisa que sea válida la excepción, porque pusieron unas excepciones que yo todavía no he terminado, ¿verdad? Voy todavía en lo de la contrademanda, pero pusieron excepciones y yo veo como que el secretario solo la recibe y dice, bueno, sí se recibieron, ¿será que ven que sean válidas o no? ¿O solo la reciben solo así, digamos, sin ver que sean válidas? ¿O es el juez que después dice si es válida y la rechaza o no? No, ok. Recordemos cómo se resuelven las excepciones previas. Y eso es una de las cosas que vamos a ver el día de hoy. La diferencia de cuál es el trámite o cómo se resuelven las excepciones. Las excepciones previas, de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 121, si no estoy mal, 120, perdón. Artículo 120, las excepciones previas se resuelven, si ustedes lo tienen ahí a la mano, su Código Procesal Civil y Mercantil, el último párrafo dice, el trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Aquí estamos hablando de las excepciones previas, mientras que las excepciones perentorias se resuelven en sentencia. Entonces, al momento que se interpone una excepción, se tiene que iniciar el procedimiento de los incidentes. ¿En qué va a consistir este procedimiento? Ya se les mencionó anteriormente que este procedimiento está regulado del artículo 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial. Presentada la excepción, se le da audiencia por 2 días a la otra parte. En este caso, como quien presentó la excepción es el demandado, entonces se le da audiencia por 2 días al actor para que él conteste, digamos, o para que él se pronuncie respecto a ese incidente, a esa excepción. Habiendo transcurrido los 2 días que se le otorgó al actor, entonces, con su contestación o sin ella, se abre a prueba
por el plazo de 8 días, donde se van a diligenciar los medios de prueba que se hayan presentado de la excepción, no del juicio. El juicio está pendiente. El juicio va a continuar hasta que termine el incidente. Cuando el incidente termina, ahí va a continuar el proceso. ¿Ok? Entonces, después de que se le ha otorgado audiencia al actor, porque en este caso como que se cambian los papeles, ¿verdad? El demandante puso su excepción, entonces se le da audiencia al actor para que se pronuncie. Pasado ese plazo de los 2 días, se abre a prueba por 8 días para diligenciar los medios de prueba de la excepción, no del juicio, de la excepción. Y al finalizar los 8 días del periodo de prueba, el juez tiene 3 días para dictar una resolución. ¿Qué tipo de resolución? Un auto, ¿sí? Un auto. Y en ese auto, el juez es el que va a decir con lugar la excepción, y dependiendo qué tipo de excepción haya sido, pues así va a resolver. O el juez puede decir sin lugar la excepción y continuemos con el proceso. Por ejemplo, si la excepción era de excepción de, ¿qué le pudiera decir yo? De incompetencia. Entonces el juez dice con lugar la excepción. Efectivamente, yo no soy el juez competente y entonces el proceso se tiene que llevar ante el juez que es competente, ¿sí? Eso se va a decidir en el auto que el juez tiene que dictar después de llevar ese proceso del incidente. No sé si con eso, compañero. Sí, licenciado, muchas gracias. Está bien claro, muy claro, muy amable. Una pregunta, licenciado, si yo tengo dudas de eso del trabajo, ¿se pueden hacer acá después? Como para ver unas cosas del expediente o al finalizar la clase, digamos. Sí, yo creería que al final de la clase a lo mejor nos da tiempo para abordar esas dudas, ¿eh? Porque son ya del trabajo en sí. Entonces, al finalizar. Bueno, última oportunidad si alguien tiene alguna duda y si no, pues ya empezamos con las excepciones. Adelante. En el caso de la contestación de la demanda en sentido negativo, a diferencia de la contestación de la demanda en sentido negativo con excepciones perentorias, la única diferencia es que la cuarta, por decirlo así, ¿verdad? Lleva excepciones perentorias. En cambio, en la tercera, pues simplemente se dice que no se está de acuerdo con las pretensiones, pero no se tiene ningún tipo de excepciones perentorias, ¿verdad? O sea, esa sería como que la única diferencia, ¿verdad? Ah, ok. Exacto. Gracias, licenciado. Muy bien, de nada. Adelante, compañera, que creo, o compañero, no sé quién tenía ahí también una duda. Yo, licenciado. Con una consulta, ¿solo la parte demandada puede interponer excepciones perentorias o también puede la parte actora? No, porque ¿qué son las excepciones? Ya lo mencionamos la anterior vez. Las excepciones son medios de defensa que tiene el demandado para atacar la pretensión del actor o atacar la demanda del actor. Entonces, obviamente el actor no se va a defender de sí mismo porque él es el que está presentando la demanda. El que tiene ese derecho de defenderse en contra de la demanda o en contra de la pretensión del actor es el demandado. Entonces, el único que puede interponer excepciones es el demandado. Pero el actor puede contestar esas mismas excepciones perentorias, no. No porque se resuelven en sentencia, ¿verdad? Solo el juez. Dentro del proceso, se van a diligenciar medios de prueba. Y durante el proceso, con esos medios de prueba que el juez va a diligenciar, al dictar sentencia, va a determinar si las excepciones que se presentaron son con lugar o sin lugar. Entonces, durante el proceso, el actor tiene la oportunidad de contradecir, digamos, las excepciones y demostrar que él tiene la razón en sus pretensiones. Ah, ya, está bien, licenciado, gracias. Licenciado, muy bien. Pregunta. Fíjese que yo vi un expediente que tenía un plazo de distancia cuando se interpusieron el emplazamiento. ¿Este plazo de distancia cómo funciona, perdón? Ah, ok. Suponiendo que usted y yo llevamos un contrato, digamos que usted está casada, suponiendo que usted está casada,
¿ok? Y usted se quiere divorciar, ¿sí? Pero ya se separó con su esposo y su esposo se fue a vivir a Petén, por decirle algo. Y usted vive en la capital. Entonces usted presenta la demanda en la capital, porque usted ahí está su domicilio, ahí está su domicilio conyugal y ahí usted ahí presenta su demanda en el municipio de Guatemala. Al señor le tienen que notificar en su residencia y al momento de notificarle le indican que tiene que indicar un casillero electrónico para que las futuras notificaciones se hagan por medio electrónico. Pero la primera resolución tiene que ser de forma personal, es decir, en su residencia o en su lugar de trabajo o en el lugar donde él habitualmente se halle. Para que el juzgado de Guatemala notifique a alguien que está en Petén, no va a ir el notificador de aquí hasta Petén, no se va a subir a la Pullman y va a llegar a Petén y va a ir a la casa, ¿sí? Y va a irlo a buscar para notificarle, no. Lo que sucede aquí es una comunicación entre juzgados. Se libra un exhorto o un despacho, dependiendo si son de igual categoría o de superior a inferior categoría. Entonces, se libra un exhorto o un despacho para que el juzgado de aquí de Guatemala le pida al juzgado de Petén que el notificador del juzgado de Petén vaya a la casa de la persona a notificarle y decirle, mire, hay una demanda en la ciudad capital, usted tiene que contestar esa demanda. Pero como la persona está hasta Petén, obviamente le llevará 1 o 2 días para venir desde Petén a la capital para contestar esa demanda. Entonces, por eso es que cuando se notifica a alguien que está fuera del perímetro de donde se encuentra el tribunal que está conociendo la demanda, se le otorga un plazo por el término de la distancia, o sea, se le considera que por estar lejos y tener que viajar, se le va a otorgar 1, 2, 3 días. Ya el tribunal considerará cuántos días son necesarios para que él pueda venir y contestar o realizar cualquier actividad que el juzgado le esté emplazando. Pero por esa razón es, compañera. Gracias, licenciado. Muy bien, bueno, ahora sí. Entonces tenemos excepciones, ahora sí, vámonos al término ya de las excepciones. Excepciones previas y excepciones perentorias. Dijimos que hay 3 clases. De conformidad con la ley hay 2. Excepciones previas y excepciones perentorias. Pero para la doctrina y para la Corte de Constitucionalidad, que sería la doctrina legal, hay 3 clases de excepciones. Previas, perentorias y mixtas. Las excepciones previas son aquellas que atacan la demanda o que atacan la forma del proceso, mientras que las excepciones perentorias atacan el fondo del asunto. ¿Ok? Lo que busca la excepción previa es depurar el proceso, corregir aquellos posibles errores que tenga el proceso. Eso es lo que busca una excepción previa, que también se le denomina dilatoria, ¿ok? Mientras que la excepción perentoria lo que va a atacar es la pretensión y va a buscar extinguirla o terminar con esa pretensión que tiene el actor, ¿ok? Entonces, tenemos las previas que atacan la forma y tenemos las perentorias que atacan el fondo. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Hay varias. Las previas son excepciones nominadas, ¿sí? Excepciones nominadas. ¿Qué significa esas? ¿Qué significa eso? Que la ley les da un nombre, ¿sí? Las excepciones previas son nominadas. ¿Por qué? Porque en el artículo 116 vamos a encontrar un listado de cuáles, 116 y 117, vamos a encontrar un listado de cuáles son las excepciones previas y les da un nombre. Entonces, por eso son nominadas, porque ya tienen un nombre. A diferencia de las excepciones perentorias que son innominadas. Es decir, usted
demandado le va a dar el nombre que considere conveniente al momento de interponer su excepción. Usted le pone el nombre que a usted se le ocurra. Una de las excepciones perentorias más comunes que yo he escuchado es falta de veracidad en los hechos. ¿Sí? A él se le ocurrió. Puede poner, mire, excepción perentoria de mentira en los hechos. Pero para que se oiga bonito le pone falta de veracidad, ¿verdad? Le puede poner excepción perentoria de pago. Si vemos, no hay ninguna excepción que se llame así. La persona que está interponiendo la excepción perentoria le pone el nombre que quiera. Por eso son innominadas, porque la ley no les da un nombre, ¿ok? También, ¿qué otra diferencia hay entre excepciones previas y las excepciones perentorias? Las excepciones previas son números clausus. ¿Qué significa eso? Que únicamente se pueden interponer las excepciones previas que la ley regula, mientras que las excepciones perentorias son números apertus. Significa que no hay un límite, puede poner todas las que quiera, siempre y cuando le dé la imaginación y obviamente tenga relación con los hechos. Entonces no hay un límite, no hay una cantidad determinada de excepciones perentorias, mientras que en las excepciones previas, si miramos el artículo 116, sí vamos a encontrar que son 11 excepciones y 12 con la del 117. Entonces, excepciones previas, 12. Excepciones perentorias, las que usted quiera. ¿Ok? ¿Qué otra diferencia? La otra diferencia es que las excepciones, que espero que vayan tomando nota, ¿verdad? Las excepciones previas se interponen antes de contestar la demanda. Es decir, se interponen dentro del plazo de los 6 días que tiene del emplazamiento. El demandado es emplazado por 9 días para que tome una actitud frente a la demanda. Pero de esos 9 días, los primeros 6 días son para que él interponga una excepción, una o más excepciones previas. Entonces, las excepciones previas se interponen antes de contestar la demanda, mientras que la excepción perentoria o las excepciones perentorias se interponen al momento de contestar la demanda. ¿Ok? Otra diferencia. Las excepciones previas se resuelven mediante el procedimiento de los incidentes que está regulado en la ley del organismo judicial. Repito, las excepciones previas se resuelven mediante el procedimiento de los incidentes. Por su parte, las excepciones perentorias se resuelven en sentencia. Y recordemos que la sentencia es la forma normal de terminar un juicio. Entonces, la excepción perentoria se va a resolver al final, mientras que la excepción previa se va a resolver previamente. Antes de continuar el proceso, se va a resolver la excepción. ¿Ok? Y la otra diferencia era lo que ya les había mencionado. Las excepciones previas lo que van a buscar es depurar el proceso, corregir aquellos posibles errores que pueda tener la demanda, digamos. Mientras que la excepción perentoria lo que va a hacer es atacar la pretensión, atacar el fondo del asunto. Por ejemplo, si es un juicio en el cual se está cobrando qué sé yo, un título ejecutivo que no se haya cumplido, la excepción va a ser de que ya se pagó, se está atacando la pretensión, porque lo que quiere el ejecutante es que le paguen. Entonces él va a presentar su excepción de pago, demostrar que ya pagó. ¿Ok? Entonces, en una se va a depurar el proceso, se van a corregir errores que son de forma, mientras que la excepción perentoria es de fondo, va a atacar el fondo del asunto. Ahora, ¿cuáles son las excepciones mixtas?
Las excepciones mixtas son aquellas que la ley las regula como previas, pero tienen efectos de perentorias. ¿Por qué? Porque al momento que el juez las declara con lugar, automáticamente o como efecto consecuente se destruye la pretensión del actor. En este caso, no sé si ya lo anotaron la última vez porque recuerdo que alguien lo preguntó, las excepciones del 116, la número 8, 9, 10 y 11, que serían caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, son excepciones mixtas. ¿Por qué son excepciones mixtas? Porque si ustedes ven, la ley las regula como excepciones previas, pero si se declaran con lugar, entonces va a tener un efecto perentorio. ¿Por qué? Porque está atacando el fondo del asunto y ya no hay posibilidad de continuar con el juicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es de prescripción o de caducidad, ya se venció el plazo que se tenía para presentar la demanda o el derecho ya caducó, ya venció el derecho que se tenía y por lo tanto ya no puedo exigir un derecho que ya venció. Entonces, ahí es una excepción mixta, porque la ley la regula como previa, pero tiene efecto de perentoria. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O alguna duda? ¿Puede repetir cuáles eran, licenciado? Sí, perdón, es que me puede repetir un poquito más despacio, por favor. Del artículo 116 sería la número 8, la número 9, la número 10 y la número 11. Es decir, sería la excepción de caducidad, la excepción previa de prescripción, la excepción previa de cosa juzgada y excepción previa de transacción. Insisto, del artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, como están enumeradas, sería la 8, la 9, la 10 y la 11. Esas son excepciones mixtas. ¿Por qué son mixtas? Porque repito, fíjense pues, porque la ley las regula como excepciones previas, pero de declararse con lugar tienen efectos de perentorias. ¿Por qué tiene efecto de perentoria? Porque una excepción perentoria lo que busca es destruir la pretensión del actor. Entonces, si estas excepciones, la de caducidad, la de prescripción, cosa juzgada o de transacción, se declaran con lugar, entonces ya no hay posibilidad de continuar con el juicio. Entonces se atacó la pretensión y ya no hay juicio, ya no hay proceso. Adelante, Giovanni. ¿Qué tal, licenciado Otman y compañeros? ¿Cómo están? Disculpe, licenciado, fíjese que tengo duda y no sé si me puede explicar en qué o cómo podría entrar las excepciones mixtas en un juicio. Sí, claro. Si quiere lo vamos a ver más adelante cuando veamos cada excepción y ya usted va a entender cómo. Yo voy a tratar de ir poniendo un ejemplo en cada una de las excepciones y si tiene duda al final me dice y trato de ayudarlo. Muchas gracias. Adelante, Heidi. Gracias, licenciado. Mi consulta es, si en un proceso yo interpongo excepciones perentorias, pero el juez lo da sin lugar, ¿puedo interponer otra excepción perentoria al mismo proceso? No, porque la excepción perentoria usted va a saber qué resolución tuvo en la sentencia y la sentencia lo que puede hacer es apelarla. Ya no es una excepción perentoria, sino una apelación. Ya no, porque el momento para interponer excepciones fue al contestar la demanda. Ok, gracias, licenciado. Ajá, muy bien. Ahora, hay otra, 8, 9, 10 y 11 del 116, así es. Entonces, ahora, hay otra clasificación que la vamos a encontrar en el artículo 120. Artículo 120. Lo voy a leer yo. Dice, dentro de los 6 días de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas.
Sin embargo, aquí viene lo importante, en cualquier estado del proceso, o sea, no solo dentro de los 6 días, incluso después de los 6 días, porque dice en cualquier estado del proceso, podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada. ¿Esto aún está en el libro? Me perdí ahí con la compañera que preguntó algo del libro. Ok, entonces repito. ¿Cuáles son las excepciones que se pueden interponer en cualquier estado del proceso? Litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Entonces, de conformidad con el artículo 120, el momento oportuno para presentar las excepciones previas es dentro de los primeros 6 días. Sin embargo, en cualquier estado del proceso, o sea, después de los 6 días, el demandado aún puede interponer excepciones previas, pero solo la que nos indica el 120. Entonces, a esta clasificación se le denomina excepciones privilegiadas. ¿Por qué son privilegiadas? Porque se pueden... ¿Cuál es la página del libro? Es el artículo 120 del Código Procesal Civil, compañero. Entonces, ¿por qué son excepciones privilegiadas? Porque se pueden interponer en cualquier estado del proceso. ¿Y cuáles son? Litispendencia, falta de capacidad, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Es decir, tenemos excepciones que son privilegiadas, que se pueden interponer en cualquier estado del proceso, y hay excepciones previas que no son privilegiadas, porque no se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Entonces... ¿Podría repetir cuáles son, licenciado? Perdón. Ahorita vamos, están en el 120, están en el artículo 120. Si usted tiene su código a la mano, en el 120 las encuentra. Adelante, Jorge Luis. Disculpe, licenciado, una consulta. 2 consultas, digamos, si uno mete una excepción de estas, puede meterla todavía después de la contrademanda, sí, ¿verdad? Después de la contestación. Mire, solo una cosa y me va a disculpar que se lo diga. No diga meter, diga interponer o presentar, pero no meter. Desde que me dijo meter, me desconecté de la pregunta. Repítamela, por favor. No, que se puede interponer una, digamos, ya metimos la contrademanda, digamos, ya se metió ya se ingresó la contrademanda, se interpuso la contrademanda, entonces ya después de eso, yo podría interponer la excepción previa de esta, digamos, de falta de personería, y igual se abre a prueba, así como usted me explicó, otra vez, los 8 días. Si se dan las condiciones, sí. Si se dan las condiciones para interponer la excepción, la puede presentar, y sí, porque es una excepción previa, se tiene que resolver mediante el procedimiento de los incidentes. Ya, gracias. Ok, entonces, tenemos excepciones privilegiadas que se pueden interponer en cualquier estado del proceso, y tenemos excepciones que no son privilegiadas porque únicamente las podemos interponer dentro de los primeros 6 días. Ahora, ¿cómo entonces? ¿Dónde las encontramos? En el 120 encontramos cuáles son las privilegiadas y cuáles no son privilegiadas, porque por exclusión, las que no enumere el 120 son no privilegiadas, y las que el 120 enumera son las privilegiadas. Yo les recomendaría que ustedes en su código o en su cuaderno hagan un listadito y pongan excepciones previas privilegiadas y pongan las que el 120 enumera. De ahí se van al 116 y ustedes dicen cuáles no están contempladas aquí en el 120, y las que sobran son las que no son privilegiadas. Sin embargo, las que no son privilegiadas, porque solo se pueden interponer dentro de los primeros 6 días, son la número 1, incompetencia; la número 3, demanda defectuosa; número 7,
falta de cumplimiento del plazo de la condición a la que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Y la número del artículo y la del 117, excepción de arraigo. Esas son no privilegiadas. ¿Sí? Licenciado, De las disculpe. 12, solo permítame, de las 12 excepciones previas, 8 son privilegiadas y 4 son no privilegiadas. Ok, adelante, Abner. Sí, disculpe, licenciado. ¿Cuál es la diferencia entre la 7 y la 8? 7 y 8. La 7, falta de cumplimiento del plazo de la condición a la que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Ajá, ¿cuál es la diferencia con la de caducidad? De la caducidad es porque ya pasó el tiempo que se tenía para hacer valer, mientras que la falta de cumplimiento de la condición o del plazo es porque aún no se ha llegado el plazo que se tenía para cumplir con la obligación. Ahorita lo voy a ver, si quiere, igual que el compañero, si al final de ver cada una de las excepciones tiene duda, me pregunta. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces estamos de acuerdo con eso. Tenemos excepciones previas, excepciones perentorias y excepciones mixtas. Y tenemos otra clasificación, ¿sí? Que son las privilegiadas, que se pueden interponer en cualquier estado del proceso, ¿sí? Ok, ahora, veamos cada una de esas excepciones. Disculpe, Lick, dice que ya todo tengo, perdón, Lick, disculpe que lo interrumpa, excepciones previas, No, sí, tengo bien anotado, excepciones dilatorias y las privilegiadas y todo lo que usted dijo. No completé bien el texto de la escritura, pero me decía excepciones perentorias, perdón, disculpe. Gracias. No le comprendí, compañero, su duda, perdón. Excepciones dilatorias, perdón, Lick, perdón, disculpe. Tenemos excepciones previas o dilatorias. Las previas también se llaman dilatorias. Esa es la primera clasificación. Segunda clasificación, excepciones perentorias. Y tercera clasificación, que no está en la ley, pero sí está en la doctrina y en la doctrina legal, son las excepciones mixtas. Y la otra clasificación, que la ley no les denomina así, pero así se les conoce doctrinariamente, son las privilegiadas, que están indicadas en el artículo 120. ¿Ok? Así, No gracias, sé si con eso. Sí, ok, gracias. de nada. Ahora, tenemos las excepciones del artículo 116. Dice, el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Incompetencia. ¿Sí? ¿Cuándo procede esta excepción? Esta excepción de incompetencia procede cuando la demanda ha sido presentada ante un juez que no es el competente, ya sea por razón de grado, por razón de la cuantía, por razón de la materia, por razón del territorio, por la razón que sea, se presentó la demanda ante un juez que no era el competente. Por ejemplo, si usted se casó y vive en el municipio de Guatemala, usted si va a interponer, por ejemplo, una demanda de divorcio, por decirle algo, tiene que presentarla en el municipio de Guatemala. ¿Por qué? Porque ahí está su domicilio conyugal y ahí fue donde usted se casó. Entonces usted ahí tiene que presentar su demanda. Pero usted dice, no, a mí me contaron que en Villanueva sacan los juicios bien rápido, entonces mejor voy a ir a Villanueva a presentar mi demanda. Entonces el demandado dice, cuando ve la demanda y ve que le están notificando del juzgado de Villanueva, dice, no, ¿por qué me está notificando el de Villanueva? Si según las reglas para determinar la competencia, la demanda tiene que ser presentada en el municipio de Guatemala. Entonces, señor juez de Villanueva, le presento la excepción de incompetencia. ¿Por qué? Porque usted no es el juez competente, ¿sí? Entonces, la excepción de incompetencia se trata cuando la demanda se presentó ante un juez que no es el competente,
Insisto, ya sea por la cuantía, recordamos lo de las cuantías, menor cuantía, ínfima cuantía, mayor cuantía, suponiendo que un asunto de mayor cuantía, un asunto por 100,000 quetzales se presente ante el juzgado de paz del municipio de Guatemala, y el juzgado de paz del municipio de Guatemala en principio la va a rechazar, pero digamos que no la rechaza, digamos que el juzgado no se da cuenta y la acepta para su trámite la demanda por 100,000 quetzales, cuando la cuantía es de 50,000. Gustavo, si quiere, participa, porque no leí bien su pregunta. La cuantía es por hasta 50,000, pero están aceptando una demanda por 100. Entonces, el demandado tiene que presentar su excepción y decir, señor juez de paz, usted es incompetente. Por la cuantía, este asunto le corresponde a un juez de primera instancia y no a usted, que es un juez de paz, y su cuantía llega hasta los 50,000 quetzales. ¿Tenemos claro la cuestión de incompetencia? El que calla otorga, dice. Entonces, si no me dicen que no, entiendo que sí. Excepción. Dice Luis que yo me confundí un poquito, disculpe que retroceda un poquito en cuestión del examen, que por ejemplo, menor cuantía, ínfima cuantía y mayor cuantía. Entonces, ¿será que podría dar un pequeño repaso ahí? Perdón, disculpe que ahí me confundí un poquito en el examen, pero por lo demás sí estuvo bien, gracias, Luis. No tenga pena. Fíjese que, compañero, que como aquí todo va a depender del acuerdo que ya se abordó anteriormente. Y en la capital, en la menor cuantía es hasta 50,000 quetzales. Más de 50,000 quetzales es de mayor cuantía. En las cabeceras departamentales y en algunos municipios como Coatepeque, Malacatán, Ixiguán, Santa Eulalia, Villanueva, Misco, no recuerdo cuáles otros, por el momento no recuerdo, pero son las cabeceras departamentales y algunos municipios tienen la competencia hasta 25,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, todo está en el acuerdo. Entonces, pero si usted quiere, eso lo abordamos más adelante, usted me escribe o lo pregunta en el Classroom y yo pues trato ahí de compartirle el acuerdo o apoyarle en cualquier duda. Pero eso está ahí en el acuerdo, compañero, para establecerlo de las cuantías. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces, tenemos la excepción de litispendencia. ¿Qué significa la litispendencia? Si dividimos litispendencia, trataremos de entender qué significa litis, es como un proceso, como un juicio, y pendencia significa pendiente. Entonces, cuando hablamos de litispendencia, estamos hablando que hay otro juicio pendiente de resolverse, ¿sí? Que obviamente tiene relación con esta demanda. Entonces viene el demandado y cuando lo demandan dice, señor juez, presento la excepción de litispendencia. ¿Por qué? Porque en el juzgado, digamos que la demanda se presentó en la capital, en el municipio de Guatemala. Entonces el demandado va a decir, presento excepción de litispendencia porque en el juzgado de Villanueva hay un juicio pendiente de resolverse. ¿Sí? Entonces a eso se le llama litispendencia. ¿Por qué? Porque está pendiente de resolverse otro juicio que es igual en cuanto a los sujetos, objeto y a la causa que se está litigando en este nuevo proceso. Si obviamente es otro asunto entre las mismas partes, pero otro asunto totalmente distinto, no procede la litispendencia. Pero si son las mismas personas, el mismo objeto y la misma causa, entonces ahí sí procede la litispendencia. ¿Ok? ¿Alguna duda? Adelante, Giovanni. Licenciado, disculpe, fíjese que a mí sí no me queda claro cómo puede haber un juicio para las mismas pretensiones en dos órganos distintos. ¿Podría explicar eso, disculpe?
¿No le queda claro que hayan dos procesos? Pues se da, pues se da. Le repito, si son los, si quiere veamos al compañero aquí que también tiene la mano levantada. Cristian. Licenciado, disculpe, como por ejemplo en esto de litispendencia, no sé si entraría si digamos de que hay veces que hay casos de pensiones alimenticias en contra de una persona y tal vez la esposa, digamos, o la persona que lo está demandando, intenta comenzar un juicio ejecutivo en su contra. No sé si entraría ahí. No O sea, tanto, perdón, un juicio porque... ejecutivo porque no ha pagado pensión alimenticia. No, porque digamos que si se está llevando un proceso de fijación de pensión alimenticia y por aparte quiere llevar el juicio ejecutivo, ahí no existe litispendencia porque para poder llevar un juicio ejecutivo tiene que tener un título ejecutivo y el título ejecutivo es la sentencia que se va a dictar. Entonces, cuando la señora inicia su juicio ejecutivo, de entrada el juez le va a decir, señora, usted no tiene título ejecutivo, por lo tanto no procede su demanda. Pero lo que usted decía es correcto. Por ejemplo, digamos, solo para ejemplo, Giovanni, digamos que una señora presenta su proceso de fijación de pensión alimenticia en Villanueva y el proceso se tarda y pues ahí va avanzando, pero poco a poco le señalaron audiencia para dentro de 2, 3 meses, pero la señora dice, no, a mí me urge, yo quiero que esto salga rápido. ¿Saben qué? Voy a presentar otra demanda mejor aquí en la capital porque aquí sale más rápido. Entonces presenta otra demanda. Entonces el juez viene y dice, y entonces el señor, el demandado dice, no, mire, hay un proceso pendiente allá, de resolverse allá en Villanueva. Digamos que por las reglas del domicilio la señora podía iniciar su proceso en Villanueva y también podía iniciar su proceso en Guatemala, no había problema, no había inconveniente. Entonces la señora lo intenta en los dos lados, a ver cuál sale más rápido, digamos, ¿verdad? Entonces el señor puede decir, mira, aquí hay una litispendencia porque allá en Villanueva ya hay un proceso, también de ella contra mí, también sobre pensiones alimenticias y sobre el mismo hijo. Entonces ahí hay una litispendencia, por lo tanto, procede la excepción previa de litispendencia, porque hay un proceso pendiente de resolverse en otro juzgado. No sé si con eso, Giovanni. Sí, licenciado, muchas gracias, sí me quedó claro. Muy bien. Demanda defectuosa. Recordemos que excepción previa de demanda defectuosa. Ese es el numeral 3. Recordemos que la ley nos regula cuáles son los requisitos que debe de tener toda demanda, ¿sí? Y a eso también le podemos llamar presupuestos procesales. Pero para no entrar tanto en eso, y ya en su momento a lo mejor lo abordamos un poco más despacio, lo de los presupuestos procesales, que ya lo vimos en una clase previa cuando vimos lo de la capacidad procesal y todo eso. Pero cuando se presenta una demanda, el artículo 61 nos dice cuáles son los requisitos que tiene que contener la demanda, ¿sí? Y también tenemos otros requisitos en otros artículos. Entonces, cuando no se cumple con los requisitos que la ley establece, la ley indica, el Código Procesal Civil y Mercantil indica que el juez de oficio va a rechazar la demanda, no le va a dar trámite a la demanda. Pero puede ser que el juez diga, no, yo la voy a aceptar. Digamos que no se dio cuenta. O incluso yo tuve un juez, cuando yo era oficial, yo tenía un juez que él decía, no, mi obligación como juez no es hacerle el trabajo a la otra parte, que sea el demandado quien haga ver los errores del actor. Eso no lo tengo que hacer yo. Ese era como el criterio que tenía. Un poco más detallado y obviamente pues él tenía sus razones y todo, pero digamos, ¿verdad? Que ya sea que el juez tenga ese criterio de decir, no, yo no lo voy a rechazar, que sea el demandado quien los haga ver, o que no se haya dado cuenta al momento de recibir la demanda, pero resulta que la demanda no cumple con todos los requisitos o hay errores, entonces usted, como demandado, al momento de recibir la demanda
y verificar que la demanda no cumple con los requisitos que la ley establece, usted presenta su excepción previa de demanda defectuosa. ¿Sí? Con esto con esto no se va a terminar el proceso. Lo que se va a hacer es que se va a subsanar el error que se haya cometido. ¿Sí? Porque lo que se busca con las excepciones previas, recordemos, es depurar, corregir los errores, no terminar el proceso. El de incompetencia lo que va a hacer es trasladar el proceso al juzgado que corresponde. El de indispendencia va a ser que el proceso se detenga hasta que no se resuelva el otro. Y el de demanda defectuosa es hacer que el demandante, el actor, corrija los errores de su demanda. Entonces, por eso se llama demanda defectuosa. ¿Por qué? Porque su escrito, su demanda, no cumple o no contiene todos los requisitos que la ley establece. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Ok. Y Falta de capacidad. Adelante. ¿Qué artículo indicó? ¿Qué artículo de qué, compañera? De la demanda defectuosa. La excepción de demanda defectuosa está en el numeral 3 del artículo 116. Y los artículos y el artículo de los requisitos de la demanda está en el 61. Ese en su momento hablamos del artículo 61. Mencionamos también el 109, el 106, 107. ¿Se recuerda cuáles son los requisitos de la demanda? Delfina. Ahorita no recuerdo. Ok, pero los requisitos de la demanda están en el 61 y en el 106, 109. Sí, y en todos esos artículos que están ahí. Entonces, si la demanda no cumple con todos los requisitos que estos artículos indican, usted como demandada tiene el derecho o la facultad de interponer su excepción de demanda defectuosa. ¿Sí? Ok. Falta de capacidad legal. ¿Recuerdan ustedes la clase que tuvimos presencial que yo tuve la oportunidad de compartir con ustedes cuando hablaba de los menores de edad y de los incapacitados? Y que ellos tienen capacidad porque la ley les da facultad para tener derechos y obligaciones. Pero la capacidad procesal es cuando una persona tiene capacidad de ejercicio. Y la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años. Sin embargo, hay mayores de 18 años que han sido declarados en estado de interdicción, es decir, no están en el pleno uso de sus facultades y por lo tanto no pueden valerse por sí mismos y se les nombra un representante. Entonces, suponiendo que llega usted está en su oficina y llega una señora con su hijo y el hijo de la señora tiene 15 años o menos, la edad que sea, pero es menor de edad y le dice, mire abogado, fíjese que yo quiero demandar al papá de mi hijo porque no le ha pasado la pensión, no le ha pasado dinero. ¿Usted está casada con él? No, solo tuvimos el hijo. Entonces, señora, usted no puede pedir pensión. El único que tiene derecho a pedir pensión es su hijo. Pero como es abogado que no estudió en la San Carlos o que se graduó no sé cómo, hace la demanda a nombre del hijo menor de edad. Recordemos que aquí quien tiene que actuar en este proceso es el que ejerce la patria potestad del menor de edad, ya sea el padre o la madre, pero en este caso digamos que va a ser la mamá. Y en la demanda tiene que acreditar esa patria potestad. Fíjense lo que les estoy diciendo, porque ya se los había mencionado, pero en el primer escrito, en la demanda, el padre que está actuando en representación del hijo tiene que acreditar que él es el padre. ¿Cómo lo va a acreditar? Con el certificado de nacimiento de su hijo, en donde dice que efectivamente ella es la mamá. Entonces la demanda, ¿quién tiene que hacerla? Presentarla. La señora, en representación de su hijo, porque su hijo no tiene capacidad legal. Pero como este abogado
se le olvidó lo que estudió en procesal civil y mercantil, entonces, cuando llegan con él, hace la demanda a nombre del hijo y el juez le da trámite a la demanda. Entonces, en este caso, usted como demandado, usted al que le están pidiendo la pensión, usted como demandado, tiene que interponer falta de capacidad legal, excepción previa de falta de capacidad legal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el niño menor de edad es el titular del derecho, es a quien se le va a fijar la pensión alimenticia, sin embargo, él no tiene 18 años, por lo tanto, no tiene capacidad de ejercicio, y si no tiene capacidad de ejercicio, no tiene capacidad procesal. ¿Estamos? Exactamente, gracias compañera Carla. Efectivamente, estamos entonces en eso. Es cuando la demanda, cuando procede entonces la falta de capacidad legal, cuando la demanda ha sido presentada por un menor de edad o por alguien que es mayor, pero ha sido declarado en estado de interdicción. Porque quien la tiene que presentar es su representante legal, y en este caso es quien ejerza la patria potestad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con esto? ¿Quedó claro? Muy bien. Una pregunta, licenciado. Cuando ya se dio el proceso, si el niño llega a los 18 años, ¿se puede solicitar ampliar ¿cómo se llama? Para poder tener derecho a sus estudios. ¿Hasta qué edad? Sí, realmente, fíjese que el artículo 278, si no estoy mal, del Código Civil regula que los alimentos se dan mientras la minoría de edad, dice la ley. Y también dice que una de las condiciones para que la pensión alimenticia termine es que se haya cumplido los 18 años y que el padre haya garantizado la pensión hasta esa edad. Entonces, yo en mi entender, hasta los 18 años hay obligación de los padres para cumplir o para estar obligados a otorgar alimentos para los hijos. Sin embargo, he escuchado, porque lo he escuchado, no me consta, pero lo he escuchado, que hay ciertos criterios que incluso después de los 18 años, hay jueces que han dicho, no, siga cumpliendo con su obligación, siga cumpliendo con dar alimentos a su hijo, no obstante que sea mayor de edad. Pero les repito, para mí la ley es clara, la pensión, los alimentos se dan durante la minoría de edad. Pero todo será de probar, ¿verdad? Y ver cuál es el criterio del juez que le toque conocer su demanda para pedir que uno mayor de 18 siga gozando de pensión. Adelante, Miguel. Lick, buenas noches. ¿Podría ser un ejemplo los declarados en estado de interdicción? Ah, ok, sí, claro, por supuesto, en este caso sí, claro que sí, pero la compañera mencionaba para los estudios, supongo que estudios universitarios, ¿no? Ah, ya, yo me refería Pero sí, si está en estado de interdicción, definitivamente, la persona no se puede valer por sí misma, entonces necesita de una pensión. Gracias. Ok, Luisa, adelante, pero nos estamos quedando con esto de la pensión y ese no era el tema, ya nos quedan solo 8 minutos. Adelante, Luisa. No, Lick, disculpe, fue por error. Ok, está bien. Entonces, falta de capacidad legal, dijimos, la demanda es presentada por un menor de edad o por un mayor en estado de interdicción. La número 5, falta de personalidad. Recordemos que para que yo pueda presentar una demanda, tengo que tener legitimidad. ¿Qué significa legitimidad o legitimación? Tengo que estar legitimado. Es decir, que yo tengo un interés directo en la demanda. Recuerden que leímos ese artículo, que para presentar la demanda yo tengo que tener un interés directo. Artículo 44, si no estoy mal, del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver.
Ok. Bueno, dice la persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste. O sea, la persona es el titular del derecho. Si la persona no es el titular del derecho, no puede presentar una demanda, ¿verdad? Entonces, en este caso, supongamos, ok, entonces, falta de personalidad. Suponiendo que usted es vecino de unos niños que usted sabe que pasan penas, pasan hambre, no van a la escuela, viven en malas condiciones estos niños, pero usted sabe que el papá gana bien, tiene un buen trabajo y todo lo demás. Entonces usted se apiada de esos niños y usted dice, ay, pobres niños, yo voy a ir a presentar una demanda al juzgado para que le den pensión a estos niños. En este caso, usted no tiene un interés directo en el asunto, porque no es a usted al que le van a presentar la pensión. Entonces, usted presenta el proceso de pensión alimenticia, suponiendo, ahí habría una falta de personalidad. ¿Por qué? Porque usted no tiene legitimidad. A usted no le corresponde ese derecho. Y el titular del derecho es el único que lo puede hacer valer o es el único que lo puede exigir. En este caso, a quien le corresponde el derecho es al hijo. Entonces, el hijo, a través de su mamá, que es su representante legal y quien ejerce la patria potestad, es quien tiene que iniciar el proceso y exigir que el juez declare que le asiste el derecho. Pero usted no, porque usted solo sabe y conoce a sus vecinitos y dice, ay, pobres niños. Entonces usted no puede ir a presentar la demanda. Pero insisto, suponiendo que usted la presenta, el demandado al momento que recibe la demanda dice, no, aquí hay una falta de personalidad. Él no está legitimado, él no tiene un interés directo y sobre ese derecho. Entonces, por no haber un interés directo sobre ese derecho, por lo tanto, no puede presentar la demanda. Entonces, ahí procede la demanda de falta de personalidad. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Estamos claros? Ok. Falta de personería, numeral 6. Volvemos a lo mismo. Si hay un menor de edad que le atenga a un derecho, quien lo tiene que representar en el juicio es quien ejerza la patria potestad, porque a él le da la representación legal. También hablamos de las personas jurídicas y dijimos que hay de derecho público, de derecho privado, que las de derecho público la ley las crea y que la ley es la que indica a quién le corresponde ejercer esa representación, mientras que las de derecho privado son sus estatutos o su escritura constitutiva la que va a regular a quién le corresponde ejercer la representación de esta persona jurídica. ¿Recuerdan que lo hablamos? Entonces, suponiendo que la demanda es presentada por alguien que legalmente no tiene la representación legal, entonces ahí procede la excepción de falta de personería. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la representación legal del menor de edad o de la persona jurídica. En este caso, ahorita Jorge Luis. En este caso, suponiendo que se trata de una persona jurídica, ese nombramiento de representante legal tiene que estar inscrito en el registro mercantil. Y suponiendo que no fue llevado al registro mercantil y la persona solo presenta la escritura o el acta de nombramiento, pero no fue inscrito en el registro mercantil y así en la demanda con esa acta de nombramiento o con esa escritura pública acredita su representación,
al momento que el demandado recibe la notificación, puede presentar excepción de falta de personería. ¿Por qué? Porque ese nombramiento aún no ha sido inscrito en el registro mercantil. Adelante, Jorge Luis. Buenas noches, licenciado. Una consulta, fíjese que yo tengo ahí una como duda de unas excepciones que pusieron ahí en el caso que estoy leyendo, tiene que ver con esto, no sé si se las podré hacer. Adelante, ajá. Que fíjense, licenciado, que acá el caso es un financiamiento propio, digamos que viene una corporación y le da financiamiento propio y acuerdan y firman como un documento legal con la persona, ¿verdad? Entonces la persona ahí en el documento decía que si se atrasaba, le quitaban la propiedad, ¿verdad? Eso es lo que dice claramente el documento. Entonces después las excepciones se dan porque primero en el documento aparecía el nombre no del dueño, sino el nombre de una asociación, de una sociedad, ¿verdad? Después resulta que la persona misma, pertenecía a esta sociedad, entonces por eso, digamos, como que la propiedad estaba a su nombre, pero él pertenecía a la sociedad, y después él lo que hace es que crea otra sociedad aparte, y él dona, o él ingresa a la sociedad la casa como un activo, digamos, ¿verdad? La ingresa como el terreno, y diciendo que se caducó el expediente porque no pagaron, digamos, por el atraso que hubo, ahí el pacto que había. Entonces viene la parte, ¿va? Dice primero que ellos no hicieron ningún trato con la nueva empresa que se llama BIT, sino que la hicieron con desarrollos urbanos, que es la empresa vieja, ¿verdad? Y que ellos no van a responder a ninguna demanda de la nueva sociedad que es BIT. Digamos, como el dueño estaba en las dos sociedades, digamos, ¿verdad? Y una compró la otra, y en fin, que ellos no van a responder a ninguna demanda y todo porque no están ellos no hicieron ningún trato. No fue con ellos que hicieron el trato, ajá. No hicieron ningún trato con la sociedad nueva, sino con la anterior, ¿va? Yo me acordaba que en derechos reales, digamos, se podían mover, o digamos, yo siento que si el dueño cambia de empresa, no sé, a mi parecer yo todavía no he terminado el expediente porque está algo largo, y era un expediente que venía de una sentencia previa, entonces crearon otro caso. El primer caso era de desahucio, pero nos dijeron que no porque no era inquilino. Ustedes crearon uno de reivindicación, es el nuevo juicio de reivindicación. Entonces yo voy en la contrademanda, ¿verdad? Que ellos ponen de que ellos no le deben nada a la empresa nueva, entonces no van a demandar, no van a contestarle, no tienen que pagarle nada, que ellos a la empresa vieja le pagaron todo, y que ellos no, si hay algún como problema, que la empresa vieja los reclame, por ejemplo, ¿verdad? Y el punto que para mí sí aplicarían ¿verdad, licenciado? Lo de los derechos reales, porque si hay una obligación, digamos, si el dueño cambia de sociedad, yo me acordaba que hay una cosa de que si el dueño sigue siendo el dueño, no importa, digamos, si él vende, el nuevo dueño tendría que aceptar los derechos reales, pero digamos siempre sigue siendo el dueño el que tiene la propiedad, o sea, el que tiene la posesión solo la tiene la posesión, pues diferente. El punto que ellos decían que no, que ellos tenían la posesión y todo, y ellos querían reclamar porque ellos construyeron una casa de como 350,000 quetzales, algo así, y se la quieren quitar, entonces decían que no, pero yo me acordaba que hay una cosa que se llama derecho de adhesión, que si usted construye pues, un terreno privado, la propiedad es el dueño de la propiedad. Entonces yo todavía voy como en ese caso. Entonces no he visto la solución, pero ¿usted cree que lo que están diciendo ellos como demandados es correcto? ¿O están dando cosas inválidas como